Como estamos en una serie de estudios llamado Conociendo al Espíritu de Dios, estamos ya en el tercer punto, que es la espada del Espíritu. Y dentro de este tema, dentro de la espada del Espíritu, nosotros mirábamos que es un término que encontramos en la Biblia, y la Biblia mismo especifica que que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Además, también tuvimos en nuestros últimos estudios que miramos la utilidad, miramos para qué utiliza el Espíritu Santo esta palabra. Y la primera utilidad, la primera característica que mirábamos es que el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para convencer al mundo de pecados. Y mirábamos los ejemplos, como allá en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro, en la primera predicación, allá en el día de Pentecostés, dijo el evangelio. Y los varones, los judíos que escucharon aquella predicación, dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque se compungieron en sus corazones, porque se dieron cuenta que sus acciones estaban llenas de infringir la ley de Dios. Y así es como utilizaba en primer lugar el Espíritu Santo la palabra de Dios para convencer a la humanidad de que está en pecado. Lo segundo que miramos es cómo el Espíritu Santo utilizaba esta palabra, cómo utilizaba esta espada para el nuevo nacimiento. Y mirábamos cómo era necesario que hubiera alguien que predique aquel evangelio, aquel poder de Dios, para que estas personas crean. Y cuando crean en ellos, iba a producir fe en sus corazones para obedecer y, por supuesto, para bautizarse en obediencia al evangelio, y para así nacer en una nueva vida, para ser unas nuevas criaturas, para añadirse a aquel reino de Dios, aquella iglesia que Cristo pagó con su sangre, para recibir el don de los pecados y, por supuesto, para recibir el perdón de los pecados. Porque no era solamente suficiente que el hombre se convenzca que está en pecado, sino que era necesario que nazca de nuevo para una nueva vida, para ser una nueva criatura. Y en este proceso, en esta noche, vamos a ver cómo el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para la santificación. Sí, el Espíritu Santo primero nos convence que estamos en pecados, nos trae de esa vida de pecado, estar muertos en delitos y en pecados, a una nueva vida para ser de Dios. Y en ese estado, una vez que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo sigue utilizando esa palabra, esa espada, para santificarnos. ¿Cómo? Bueno, tenemos que partir de un punto, y el punto es: ¿qué significa santificación? Viene de la palabra santificar, que esto significa apartar o poner aparte algo para algún servicio especial. La santificación del creyente en Cristo Jesús es el proceso por el cual uno es apartado del mundo y de sus iniquidades y dedicado al servicio de Dios en la iglesia de Cristo Jesús. La santidad de Dios expresa su separación total de todo pecado. Es decir, que del mundo lleno de pecados, la santificación hace que nos aparte a un servicio, al servicio de Dios. ¿Dónde encontramos este concepto? Bueno, el concepto de santificación es la separación para un propósito sagrado. Y esto tenemos un ejemplo allá en Éxodo capítulo 13, en el versículo 2, cuando Jehová dijo a Moisés, cuando Jehová le dijo a Moisés: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, es mío. En otras palabras, conságrame, sepárame a todos los primogénitos. Todo primogénito
todo primogénito de Israel, así de los hombres como de los animales, es mío. La consagración, o sea, la santificación, es el proceso por el cual algo o alguien llega a pertenecer a Dios. El cristiano ya no es del mundo, sino es de Dios. Y esto lo podemos ver allá en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en los versículos del 9 al 10, que dice, el apóstol Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblos, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora, pero ahora habéis alcanzado misericordia por cuanto ya somos pueblo de Dios, por cuanto somos adquisición de Dios, por cuanto somos propiedad de Dios. Y nosotros podemos comparar cómo el pueblo de Dios hoy en día, o sea, su iglesia, cómo los escogidos son. Podemos hacer una comparación con el propósito de Dios allá con su pueblo en Éxodo también. En Éxodo 19 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Eso es la palabra de Jehová diciéndole al pueblo de Israel, si ustedes oyen mi voz, si ustedes guardan mi pacto, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y si nosotros nos fijamos con el propósito que Dios tiene para su pueblo hoy en día, con el propósito que tenía para el pueblo en Israel en aquellos momentos, es similar. Es que nos aparta, es que quiere que le escuchemos su voz, es que quiere que guardemos su pacto, es que quiere tenernos como su especial tesoro sobre todas las naciones, un pueblo, un reino de sacerdotes, gente santa, llamados a ser santos, llamados a liberarnos, a estar apartados de lo malo, a estar apartados del mundo. Y aquí tenemos más ejemplos de santidad. Por ejemplo, el santuario. El santuario viene de la misma raíz hebrea que santo y santificar. Es decir, que un santuario era un lugar apartado, o sea, separado de todos los otros usos y estaba exclusivamente designado para el servicio de Dios. Más ahora el cristiano ahora es el templo de Dios, es apartado de todo o cualquier uso, de todo cualquier propósito. Es apartado exclusivamente para que sirva a Dios, para que le adore a Dios, para que esté en servicio de nuestro Padre Celestial. Y esto lo podemos ver en Primera de Corintios, allá en su capítulo 6, en el capítulo 3, y también en Efesios capítulo 2, que por cuestiones de tiempo no los he puesto en esta noche, pero usted lo puede mirar. Así es, antes el santuario servía exclusivamente para el servicio a Dios. Hoy en día, el cristiano es ese santuario. El cristiano es ese templo de Dios exclusivo para el servicio de Dios. Aquí también vamos a ver otro ejemplo, el día de reposo. El día de reposo, es decir, el séptimo día de cada semana, el sábado, era santo. Y eso según Éxodo capítulo 20, el versículo 8, o sea, era santificado.
Ya no era un día común, ya no era un día cualquiera, sino era un día especial, un día santo, un día dedicado a Dios. De todos los días lo escogió Dios en aquel tiempo especial para Dios, especial para Él, santo, que es santo, que era santificado. Mas hoy en día, mas hoy en día, toda la vida del cristiano, ya no solamente un día, sino toda su vida entera está santificada a Dios. Dios ya no quiere un día, sino quiere todos nuestros días. Quiere todos sus días, mis queridos hermanitos, mis queridas hermanitas. Ya no quiere solamente uno, sino que quiere que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y perfecto. No solo el lunes, no el martes, no el miércoles, no el sábado, no el domingo, sino todos los días de la vida del cristiano quiere Dios que la apartemos para ser santos, para servirle a Dios. Ahora bien, vamos a ver cómo el Espíritu Santo obra para ayudarnos en este proceso de cada día ser santos. Cómo el Espíritu Santo de Dios utiliza la palabra para separarnos, para apartarnos a una vida al servicio de Dios. Pues es esencial, primeramente es necesario, es esencial que nosotros entendamos que el cristiano, después de haberse bautizado, tiene el deber de ser santo, de estar santificado, de santificarse. En Hebreos 12, en el capítulo 12, en el versículo 14 dice, seguid la paz con todos y también y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, que sin la santidad, sin la paz, nadie puede ver al Señor. Aquel que no sigue la santidad puede estar seguro de que no va a ver al Señor. Puede estar 100% seguro de que no puede ver al Señor. No tendrá el gozo de esa comunión eterna con el Señor. Por tanto, todo cristiano debe entender el proceso de la santificación y estar seguro de que se cumple en su vida. Y este es un llamado de atención, es una alerta, es un punto rojo en nuestras vidas. Estamos considerando la santificación como algo necesario, como algo esencial en las 24 horas del día, los 365 días, mientras nosotros vivamos. Es importante para usted, es importante para mí, pues según Hebreos dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Nadie puede ver al Señor, pero si uno está trabajando en esa santidad, si uno está consciente de cómo es el proceso de esta santidad, puede estar 100% seguro de que un día tiene esa esperanza de que un día verá al Señor. Y uno dirá, ¿cómo es posible? Está bien, es importante la santidad. ¿Cómo funciona? Pues lo primero que vamos a ver es que el apóstol Pedro nos revela, allá en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 2, que somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Allí llega, acaba de llegar el Espíritu Santo a mostrarnos sus obras en santificación del Espíritu para obedecer y para ser rociados con la sangre de Cristo. Aquí vamos a ver cómo el Espíritu Santo comienza su obra de santificación. Elegidos somos por el Padre según la presencia en la santificación del Espíritu. Y el apóstol Pedro les dice a los tesalonicenses que debemos dar gracia a Dios que Él os haya escogido desde el principio para la salvación. Sin duda alguna, Dios nos escogió para salvación.
Sin duda alguna, Dios nos ha escogido para tenernos junto a Él, mediante la santificación por el Espíritu. Nuevamente, el apóstol Pablo vuelve a citar que la santificación es por el Espíritu y la fe en la verdad, y la fe en la verdad. Y nuevamente podemos ver en Primera de Corintios, allá en el capítulo 6, en el versículo 11, nos explica que el lavamiento de pecado, la santificación y la justificación del hombre es por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjese lo que dice el texto. Dice, y estos erais algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué dice allí en el versículo? Y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que el Espíritu Santo interviene en este lavamiento, interviene en santificarnos, interviene en justificarnos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Allí está presente el Espíritu Santo de nuestro Dios. Todo hombre es lavado del pecado, es santificado y justificado por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Listo. Entonces, hemos visto que el Espíritu Santo interviene en este proceso de santificación. Pero alguien puede preguntar, ¿en base a qué? Bueno, cuando uno, hablando en cosas terrenales, cuando una persona o cuando los asambleístas hacen una nueva ley, tienen que tener una base legal, es decir, que les respalde la Constitución. Las personas que trabajan haciendo tesis, para hacer una tesis tienen que tener una base bibliográfica. Y asimismo, de esa misma forma, por explicarlo así, se parece a en qué base el Espíritu Santo puede trabajar. Le es permitido santificar al hombre. Y aquí vamos a ver cuál es la base. Pero el hecho, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El hecho de que sea obra del Espíritu Santo, mis hermanitos, hermanitas, no quiere decir que la santificación sea algo producido, sea algo realizado por o en base a una recepción del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque en algunas sectas enseñan que uno es santificado automáticamente, o sea, instantáneamente, cuando recibe al Espíritu Santo. Eso algunas sectas lo llaman la segunda obra de gracia. Pero la santificación del cristiano se basa en la obra del Espíritu, pero la base para esta obra no es la recepción del Espíritu Santo, sino, fíjese en Hebreos capítulo 13, versículo 12 es lo que dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Es decir, que la base para santificar, para que el Espíritu obre, es el sacrificio de Jesucristo. La Biblia enseña claramente que Cristo Jesús hizo posible nuestra santificación de la misma manera que hizo posible nuestra redención, o sea, el perdón de nuestros pecados. Porque era imposible que nos perdonaran los pecados. No había ningún solo hombre, no había ninguna obra para que Dios perdonase los pecados del hombre, sino que era necesario la muerte, sino que era necesario el sacrificio, sino que era necesario el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Era necesario que Él padezca para que usted, para que yo podamos acceder a ese perdón de los pecados, para que podamos acceder a la santificación. Y sí, también podemos ver eso
en Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Es decir, que no es necesario de que vuelva a haber un derramamiento de sangre, sino que somos santificados mediante esa ofrenda, mediante ese cordero que nunca abrió su boca, que fue llevado como oveja delante de las personas que los trasquilas y nunca dijo una sola palabra. Si no fuera por ese sacrificio de la sangre del Hijo de Dios, el Espíritu no podría lograr nuestra santificación, porque no habría ninguna base para separarnos del pecado y dedicarnos a ese servicio, al servicio de Dios. Por eso, mis hermanitos, es necesario, es indispensable ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para que así el Espíritu Santo tenga esa base para santificarnos. Esa es la base, mis queridos hermanos. Ahora, entendemos que es obra del Espíritu Santo que nos santifica, que es en base a la sangre de Cristo Jesús, con base en esa muerte, en ese sacrificio del Hijo de Dios. Ahora vamos a ver por qué medio el Espíritu Santo trabaja. Además, la Biblia también nos revela que el Espíritu Santo obra por medio de la espada, como lo vinimos mirando en clases anteriores, la palabra de Dios. Y esta la utiliza para santificarnos. No es algo que sucede instantáneamente, no es algo que ocurre de una forma milagrosa. No estamos diciendo que la palabra nos santifica, sino que el Espíritu Santo nos santifica por medio de la palabra. Lo voy a repetir. Lo que vamos a ver es que no estamos diciendo que la palabra nos santifica, sino que el Espíritu Santo nos santifica por medio de la palabra. ¿En dónde encontramos esto? Miremos Juan capítulo 17, los versículos 17 y el versículo 19. Jesús orando al Padre dijo, santifícalos en tu verdad. Y él especifica, tu palabra es verdad. Y el versículo 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Allí está especificando Jesús en su oración que la palabra, por medio de la palabra de Dios, esas personas, esos discípulos, esos hombres de Dios iban a ser santificados. Y aquí podemos nosotros decir que Jesús se está preocupando por la santificación de sus discípulos, por la santificación de aquellos que van a ser los apóstoles. Jesús tiene en mente de que no solamente que no es, lo voy a decir de esta forma, Jesús tiene en mente de que no solamente recibiendo al Espíritu Santo iban a ser inmediatamente santificados. Jesús está consciente, por eso ora al Padre, para que los santifique, para que sean santificados en esa palabra de Dios, para que sean santificados mediante la palabra de Dios, mediante la espada del Espíritu. Por demasiado tiempo se ha imaginado que por ser la santificación una de las obras del Espíritu Santo, tenía que ser algo que el Espíritu hiciera directamente sobre el corazón del individuo. Muchas personas, por pensar que el Espíritu Santo, su obra es santificar, piensan que el Espíritu va a ser de una forma milagrosa o de una forma que no se puede explicar la santificación en el individuo. Pero no, el Espíritu lo hace
pero como es el caso en muchas de sus obras, lo hace por medio de esta palabra, por medio de su espada, esa espada que la vino forjando por cientos y cientos de años, una espada viva, una espada poderosa, una espada tan necesaria, tan potente, tan poderosa como para convencer al mundo de pecado, como para transformar al hombre de un estado en pecado y llevarlo a un estado santo, a un estado, a una nueva vida, y asimismo para santificarlo. El Espíritu lo hace por medio de la espada. La santificación, la santificación no es un sentimiento extraño, no es tampoco un calor, una sensación en el cuerpo por haber recibido al Espíritu. No es, tampoco no es un cambio forzado de la voluntad del hombre que de repente se hace posible y hasta se hace fácil por una obra directa del Espíritu. Es un cambio de vida que se lleva a cabo por haber entendido, por haber creído la palabra de Dios. Cuando el hombre pecador escucha el Evangelio de Cristo y su llamamiento a una nueva vida y luego obedece este mensaje, empieza a ser santificado, o sea, apartado del mundo para el servicio de Dios. En cuanto vaya aprendiendo este individuo, en cuanto vayamos aprendiendo y practicando todas las cosas que Cristo mandó, se va progresando hacia la santificación perfecta en el Señor. En todo esto, el Espíritu está obrando en cada uno. Cada vez que usted lee, cada vez que yo leo, cada vez que usted escucha, cada vez que escuchamos la verdad, pero cada vez que escuchamos la verdad de Dios, el Espíritu está obrando en nuestros corazones mediante este instrumento divino, la espada del Espíritu, para fortalecernos, para ayudarnos y para apartarnos cada vez más del pecado. Y uno puede mirar cómo trabaja esta palabra, cómo el Espíritu Santo utiliza esta palabra. Y en Primera de Pedro nosotros vamos a mirar cómo es que esto sucede. El apóstol Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sin duda alguna, en este versículo, esa leche espiritual es la palabra. Y no cualquier palabra, sino la palabra verdadera, la palabra de Dios, esa leche no adulterada, la sana doctrina, para que por medio de esta palabra, por medio de esta palabra de Dios, crezcamos para salvación, como lo vimos al principio. Y la santificación del hombre es necesaria para ver al Señor. Asimismo, esta palabra que nos santifica, esta palabra que utiliza el Espíritu, es para salvación. Y también, allá en Hechos capítulo 20, vamos a ver otro ejemplo. Y dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. ¿Y también a quién? A la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es decir, que Dios por medio de su palabra, esta palabra poderosa, nos sobreedifica,
y nos da herencia juntamente con todas esas personas que están escuchando, con todas esas personas que están creyendo, con todas esas personas que están obedeciendo esa palabra. Es decir, con todos los santificados, con todos esos cristianos, esos hombres de Dios apartados para el servicio de Dios. Es por medio de la palabra, es por medio de la palabra de Dios que el Espíritu Santo puede santificar, puede ayudar al cristiano a cada día edificarlo, a cada día enseñarlo. Y esto lo podemos ver en segunda de Timoteo, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia. ¿Y cuál es el fin? El fin es de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Allí está, actuando la palabra de Dios, actuando esa palabra poderosa, edificándonos, enseñándonos, corrigiéndonos, redarguyéndonos. Nos va instruyendo cada día que nosotros la leemos, cada día que nosotros la escuchamos, a fin de que usted, a fin de que yo seamos hombres perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, enteramente preparados para el servicio de Dios, enteramente preparados para adorarle, enteramente preparados para obedecer todos los mandamientos de Dios, para anhelar esa leche no adulterada. Por eso es que el cristiano, su deber es recibir la palabra de Dios pura, santa, sin adulteraciones, sin cambiar una coma, sin cambiar un punto. Por eso el cristiano anhela esa verdad, por eso el cristiano siempre está estudiando la Biblia, porque anhela santificarse, porque anhela amar a Dios correctamente, correctamente, mis queridos hermanos. Es de mucha importancia notar que en todos estos versículos se habla de la manera en que el Espíritu Santo nos perfecciona. Y siempre se aclara que es por medio de la palabra. No hay ninguna duda en esos versículos que leímos que el Espíritu Santo utiliza la palabra para santificarnos. Por ella crecemos para salvación. Por ella recibimos la herencia eterna. Por ella llegamos a ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Por ella somos purificados hasta ser gloriosos, santos y completamente sin mancha. ¿Qué más nosotros podemos desear de esta poderosa palabra? La santificación es otra obra que el Espíritu Santo cumple perfectamente por medio de su espada, esa espada poderosa, la palabra de Dios. Ahora bien, también podemos ver un versículo más. Fíjese, allá en Efesios capítulo 5, en los versículos 25 al 27, ¿cómo nos va a quedar tan claro? ¿Cómo nos va a quedar sin duda alguna que es por medio de la palabra que el Espíritu Santo actúa, obra? Los versículos dicen, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios quiere una iglesia perfecta, Dios quiere una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Por eso se entregó a sí mismo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Allí está nuevamente que el medio es la palabra de Dios.
que se utiliza para santificar a la iglesia, que se utiliza para santificar a cada uno de los miembros, con el fin de presentarle a usted, mi hermanito, con el fin de presentarme a mí, sin ninguna arruga, sin ninguna mancha, preciosos delante de Dios, santos y puros. No cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda que esto no es algo misterioso, la santificación, sino que es completamente sencillo, pero a la vez completamente poderoso por medio de la palabra, esa espada poderosa que utiliza el Espíritu Santo. Amén, mis queridos hermanos. Ahora bien, hay al menos dos aspectos de la santificación por el Espíritu Santo que debemos tomar en cuenta y debemos entenderlos. El primero es que es un acto, es un evento en el cual somos separados del pecado pasado y apartados del mundo que está bajo el dominio del diablo, y somos trasladados al reino de Dios. Somos trasladados al servicio de Dios. Ese es el acto. Esto sucede cuando nosotros hemos escuchado, hemos creído, hemos tenido fe y hemos obedecido al Evangelio por medio del bautismo. Nos trasladan, somos separados, somos apartados de ese mundo lleno de pecados hacia el nuevo reino, hacia el reino de Dios. Ahora, a ser santos. Ese es el primer aspecto, es el primer acto de santificarnos. Es decir, ¿qué significaba santificar? Ser apartado. Ese es el primer acto ya hecho. Pero también debemos entender un segundo aspecto, que es un proceso en el cual perfeccionamos la santidad. El Espíritu nos hace morir las obras de la carne. Así que la santificación del cristiano es en cierto sentido un evento ya cumplido en el momento en el que nos bautizamos, pero también es en otro sentido un proceso en el cual dura toda la vida del cristiano. Parece que esto es lo que el apóstol Pablo tiene en mente cuando nos escribe la primera carta en Corintios. Y nos escribe diciendo a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados, fíjese, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Se fija esta palabra? A los que están en Corintios, a los santificados, es decir, que ellos ya fueron santificados, pero también tenemos que fijarnos en esta palabra, llamados a ser santo, es decir, que Dios nos apartó de ese mundo de pecado, de esa vida antigua y nos trasladó a una nueva vida, pero también somos llamados a ser santos cada día de nuestras vidas. Es un proceso que continúa a diario, que continúa cada día del cristiano hasta el día de su muerte. Y esto debemos entenderlo, mis queridos hermanos, porque no podemos decir, ya, fuimos bautizados, fuimos apartados al servicio de Dios y eso es todo. No, mis queridos hermanos, somos llamados a ser santos. Cada día debemos renovarnos, cada día debemos perfeccionarnos y cada día eso sucede con la palabra de Dios. Es decir, que una vez que el hombre es convencido de pecado, ahora puede ser engendrado y puede ser nacido de nuevo. Y una vez que es apartado
de ese mundo pecador, de ese pecado, de ese hombre viejo. Ahora es un nuevo hombre, santificado, pero llamado a ser santo cada día de la vida de nosotros, de cada uno de nosotros. Así que mis queridos hermanos, nosotros aquí en estos versículos podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios utiliza la palabra para santificarnos. Pero, voy a abrir una pregunta. No la vamos a responder hoy. Eso va a quedar para nuestra siguiente clase. La pregunta es, nosotros podemos pensar, nosotros entendemos que el Espíritu Santo obra para santificarnos, pero unas personas pueden decir, entonces el Espíritu Santo no está haciendo un buen trabajo porque cada día pecamos, porque cada día cometemos errores, cada día nos manchamos, cada día nuestras vestiduras blancas se manchan de ese lodo de pecado. Entonces el Espíritu Santo no está haciendo un buen trabajo. Por lo pronto, le voy a dejar con esa inquietud. Y la siguiente clase vamos a responder si el Espíritu Santo está haciendo o no un buen trabajo. Yo sé que usted tiene ya una respuesta y lo más obvio es que no, pero si usted quiere saber cuál es la respuesta, no se pierda la siguiente clase, mi querido hermanito, mi querido hermanito. Y yo le animo a seguir escuchando, a seguir oyendo, a seguir obedeciendo esa palabra de Dios que nos hace salvos, que nos santifica, que el Espíritu Santo va a utilizar cada día esa espada poderosa, la palabra de verdad, para cada día llevarnos a ser perfectos, para enseñarnos, redarguirnos, instruirnos en justicia, a fin de que usted sea un hombre perfecto, a fin de que yo sea un hombre perfecto. Le invito al día de mañana a las 7:30 a seguir con los estudios, porque esa palabra de Dios nos hace santos, nos va purificando cada día, nos va enseñando, nos va redarguyendo. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.